lo he puesto como que actúan sobre las células natural killer para potenciar la acción de la principal activadora de células natural killer es interleucin 2, pero también otras interleucinas, por ejemplo la interleucin 21 y 23, también sinergizan la acción de interleucin 12 para activar las células natural killer, ¿sí? Entonces, interleucin 21 y 23 sinergizan la acción de interleucin 12 sobre células natural killer. La 21 y la 23 también propician el desarrollo de los linfocitos T helper 17. T helper 17, que produce la interleucin 17. ¿Sí? Interleucin 24 no es tan importante, interleucin 25 los pasamos ese 2. Interleucin 27 también sinergiza acción de interleucin 12 sobre células natural killer. Y la interleucin 17 promueve mucho lo que es inmunidad, todo lo que es T helper 1 es inmunidad celular, ¿no es cierto? Interleucin 27 promueve inmunidad celular. Interleucin, hay la 28 y 29, vamos a ver en la siguiente clase. La interleucin 28 y 29 vienen a ser parte de lo que son el interferón 3, ¿ya? Es parte de lo que es el interferón 3 que vamos a ver en la siguiente clase. Interleucin 18 y interleucin 29 entonces son citocinas que pertenecen a los interferones tipo 3, que van a tener básicamente una acción antiviral contra los virus. Hay otras interleucinas, el hecho es que hay más o menos 40 interleucinas, 40, ¿sí? Entonces he tocado algo de lo principal que ya les he mencionado, ¿sí? Ahí me he puesto, por ejemplo, la 33. La 33, ¿con qué interleucina sinergiza? La 4, la 3 y la 33 sinergizan para activar a los linfocitos T helper 2 para que produzcan a través de los linfocitos inmunoglobulina E, ¿no? Inmunoglobulina E que interviene en enfermedades alérgicas. Y en la eliminación de parásitos helmintos también. Interleucin 36, 38 juegan un rol proinflamatorio. ¿Cuáles son las interleucinas proinflamatorias? La 1, el factor de necrosis tumoral, la 6, la 12, 18, 36, 38, proinflamatorios. Esto ya les he hecho, ¿no? Bueno, entonces hay otras citocinas. Las citocinas son básicamente producidas por células del sistema inmunitario, pero también pueden ser producidas por otro tipo de células. Por ejemplo, los adipocitos. Los que son gorditos tienen hartos adipocitos y pueden producir gran cantidad de estas citocinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, la leptina, bisfatina, resistina, interleucin 6. Todas estas citocinas son producidas por macrófagos y por adipocitos del tejido graso y estos de ahí van a tener un rol en cuanto a lo que es la obesidad, ¿no? Incrementan la obesidad y también incrementan la resistencia a la insulina, que la insulina no actúe sobre las células para que no logre captar la glucosa y entonces la glucosa se queda en la sangre y eso es diabetes, ¿sí? Entonces estas citocinas producidas por los macrófagos y adipocitos van a promover la obesidad y van a promover el desarrollo de diabetes, ¿sí? Más glucosa en la sangre. Y solamente hay una contraria a estas acciones que se llama la adiponectina. La adiponectina, que es producida también por adipocitos, contrariamente disminuye la obesidad y mejora a nivel de las células la sensibilidad a la insulina, que la insulina capte más glucosa para entrar a la célula y esté menos en la sangre, ¿sí? Entonces la adipocina es una interleucina contraria a las otras citocinas del tejido adiposo.
Antes se hablaba solamente de dos familias de citocinas, familias citocinas T helper 1 y familias citocinas T helper 2. ¿Sí? Pero hoy en día ya se habla de más familias. Pero los linfocitos T helper 1, las citocinas T helper 1 están implicadas, estas interleucinas, muchas de ellas tienen un rol proinflamatorio. Interleucin 1, el gamma interferón, la 6, la 18, 23, 24, bueno, 27. Y las T helper 2 y las citocinas T helper 2, básicamente interleucin 4, 5, 6, 9, 10, 13, 19, 25 y 33 son citocinas T helper 2. Las citocinas T helper 1 son generalmente proinflamatorias y promueven lo que es inmunidad celular. Eso ya lo repetí varias veces. Y las citocinas T helper 2 promueven lo que es inmunidad humoral. ¿Sí? Inmunidad humoral que sirve para eliminar microorganismos extracelulares. Y la inmunidad celular para eliminar microorganismos intracelulares. Ya estaré en cada clase repito eso, pero hasta ahora no lo captan. Ya hubiesen dicho todos al unísono ya. Ahora, estas citocinas son antagonistas las unas a las otras. O sea, si se propicia inmunidad celular, citocinas T helper 1, estas van a antagonizar a las citocinas T helper 2, que no se produzcan las T helper 2. ¿Ya? Hay un antagonismo entre cada una de estas interleucinas. T helper 1 versus T helper 2. Ya propiamente las citocinas proinflamatorias, la 1, la 6, la 8, la 12, 17, 23, factor de necrosis tumoral. Antiinflamatorias, propiamente, ¿cuáles son las más antiinflamatorias? La 4, la 10, la 13. Son antagónicas. La mayor parte de proinflamatorias, la mayor parte es T helper 1 y la mayor parte de antiinflamatorias es T helper 2, 4, 10, 13. ¿Sí? Para hablar un poco de la interleucin 10, tal vez la principal interleucina que interviene en tolerancia inmunitaria, freno a respuesta inmunitaria, una de las principales citocinas en promover los linfocitos T helper 2 y inmunidad humoral. ¿Sí? Entonces, básicamente es producido por los linfocitos T helper 2. ¿Sí? También es producida por las células T regulatorias, o sea, los TREC, porque los TREC van a suprimir o frenar la respuesta inmunitaria. ¿Sí? También pueden ser producidos por otras células, como ahí ustedes pueden ver. No hay una interleucina casi que sea exclusiva de algún linfocito T helper o T citotóxico. Generalmente las interleucinas son producidas por dos o más células. ¿Sí? Ahí están viendo la interleucin 10, cuántos de células la producen, pero la principal es el linfocito T helper 2. ¿Sí? Entonces, la interleucin 10 es una interleucina T helper 2, es antiinflamatoria, va a inhibir ¿qué cosa? Todo lo que es activación de células dendríticas, de macrófagos, de los linfocitos T helper 1, ¿sí? Inhibe a estas células. Tiene un rol regulador de la respuesta inmunitaria, sobre todo de la T helper 1. Pero más bien va a estimular a quién fundamentalmente, a las linfocitos B, para que promueva inmunidad humoral. Entonces hay familias de interleucinas, así como hay familias T helper 1, T helper 2, hay unas que se llaman familia de interleucin 1, familia de interleucin 18, familia de interleucin 33, no voy a entrar en el detalle de las familias, ¿ya? Hay otras citocinas, estas sí son importantes, de proliferación y diferenciación celular, que se dividan las células y al mismo tiempo que se dividen van proliferando, ¿sí? ¿Cuál es la principal citocina proliferativa y de diferenciación celular? No es otra que la interleucin 2. Esa interleucin 2 actúa sobre prácticamente todas las células del sistema inmunitario y las va a hacer proliferar, las va a hacer dividir. Si bien la interleucin 2 es
promueve lo que es inmunidad celular, todo lo que es inmunidad celular, pero el interleucin 2 también actúa sobre células de inmunidad humoral y las hace proliferar y las hace diferenciar. Hay otras citocinas de proliferación y diferenciación, sí, todas estas, pero la principal es la interleucin 2. ¿A qué se refieren los sistemas agonistas y antagonistas de citocinas? Por ejemplo, dijimos que las citocinas TGP1 antagonizan el efecto de las linfocinas TGP2, eso es antagonismo. En cambio, hay otras que son agonistas. Por ejemplo, se me ocurre pensar interleucin 2 y gamma interferón actúan sobre las células natural killer y las dos sinergizan efecto, activan a las células natural killer. Esa es una acción sinérgica. Y antagónica, es lo contrario que ya les he mencionado, TGP1 versus TGP2, pero también hay antagonismo cuando los receptores de una citocina, o una determinada citocina, que están en la membrana de las células, los receptores de la citocina son transmembrana. Una parte está fuera de la célula, una parte está dentro de la membrana de la célula y otra parte está en el citosol de la célula. Esos son receptores transmembrana. La mayor parte de los receptores que tenemos en nuestras células son transmembrana, dentro de ellos de las citocinas. Y entonces, cuando hay un exceso de interleucinas, mucha interleucina, mucho está activando a las células inmunitarias, entonces lo que hacen los receptores se clivan, se rompen de la membrana celular y se sueltan, se vuelven solubles, están solubles en la sangre circulando. Y estos receptores solubles van a unirse al exceso de interleucinas para neutralizar su efecto. ¿Por qué? Porque hay exceso de interleucinas, ¿ya? A eso se refiere también el sistema antagonista de citocinas, a los receptores solubles que están bien identificados, que son el receptor soluble para interleucin 1, para el factor de necrosis tumoral, para el interleucin 6, ¿sí? Que son citocinas proinflamatorias. Hay otras citocinas que se llaman de la superfamilia del factor de necrosis tumoral, superfamilia del factor de necrosis tumoral. Y entonces, yo les comenté que las citocinas eran producidas básicamente por células del sistema inmunitario, pero también pueden ser producidas por otro tipo de células. Por ejemplo, acá tenemos este RAM ligando, ¿sí? ¿Se acuerdan de la citocina, el RAM ligando, ¿sí? En la clase pasada hablé de este RAM ligando, que era producida por ¿quién? Por los linfocitos T helper que se activaban y que servía para a su vez activar a las células dendríticas interdigitantes, ¿sí? Para activarlas, o a los macrófagos. El RAM ligando es producido por linfocitos T helper que están activos y que producen el RAM ligando, que se va a unir a su receptor, que es el RAM, que está a nivel de las células dendríticas interdigitantes y va a servir para activar a la célula dendrítica interdigitante. Eso dije en la clase pasada, ¿sí? ¿O no he dicho? Sí, cuando he hablado de activación de los linfocitos T helper, también hablé que los T helper, aparte que se activaban, servían para activar a las células dendríticas interdigitantes y macrófagos a través de la vía RAM ligando. Entonces este RAM ligando puede ser producido por linfocitos T, pero también pueden ser producidos por células estromales de los huesitos, y ahí activa osteoclastos, producen resorción ósea y osteoporosis, ¿sí? Es una acción que nada tiene que ver con el sistema inmunitario y que pueden producir osteoporosis. La osteoprotegerina es producida por células estromales, por osteoblastos, y tiene una acción antagónica al RAM ligando, neutraliza al RAM ligando, es como un receptor soluble para el RAM ligando, ¿ya? Se une al RAM ligando y neutraliza su efecto, que el RAM ligando no produzca osteoporosis, por ejemplo. Hoy día en el tratamiento de osteoporosis se utiliza la osteoprotegerina, la OPG, ¿sí? Osteoprotegerina. Estas dos citocinas más que pertenecen a la superfamilia del factor de necrosis tumoral, el BLyS y el APRIL, son dos citocinas que son producidas también por muchas células y que van a actuar a nivel de receptores que están en los linfocitos B y hacen proliferar, activar y proliferar a los linfocitos B, ¿sí? Cuando hagamos linfocitos B,
inmunidad humoral, vamos a ver, a tocar nuevamente estas dos citocinas, el BLyS y el APRIL. Y hay otras citocinas que pertenecen a la familia del factores de crecimiento, ¿sí? Y en estas familias de los factores de crecimiento, citocinas como el factor beta transformante del crecimiento, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento derivado de fibroblastos, factor inhibitorio de macrófagos, factor estimulante de colonias granulocito-macrófago, factor estimulante de colonias de los granulocitos nomás y factor estimulante de colonias de los macrófagos, ¿ya? Todos ellos que permiten actuar sobre sus respectivas células. Entonces son producidos por estas células, pero lo que hacen en sí, como su nombre dice, permiten el crecimiento de estas células, el crecimiento, la diferenciación, la maduración, el desarrollo de las células sobre las cuales actúan. Si yo digo acá factor estimulante de colonias granulocito macrófago, este va a actuar fundamentalmente sobre las células STEM de la médula ósea para propiciar el desarrollo de todas las estirpes celulares del sistema inmunitario. Factor estimulante de colonias del granulocito, solamente a los granulocitos va a desarrollar. ¿Cuáles son los granulocitos? Los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos, esos son los granulocitos. El factor estimulante de colonias del monocito, ¿cuáles son los monocitos? El monocito, pues, que después se va a diferenciar en macrófago o célula dendrítica interdigitante. ¿Sí? Este va a propiciar el desarrollo de plaquetas y el factor beta transformante del crecimiento va a propiciar el desarrollo de ¿qué? ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién quiere decir? 3 células que ya las he dicho. No saben. De los linfocitos T regulatorios, 3. De los linfocitos T helper 17 y de los linfocitos T helper 9. Eso es el factor beta transformante del crecimiento. Eso ya lo he dicho, ¿no? Entonces, tenemos también una familia de factores estimulantes de colonias. Son una familia de interleucinas que se denominan factores estimulantes de colonias, ¿sí? Estos factores estimulantes de colonias son producidos por células estromales en la médula, que están en el interior de todos nuestros huesitos, y ahí van a propiciar el desarrollo de diferentes estirpes celulares a partir de la célula stem totipotencial. La célula stem totipotencial básicamente es estimulado por el factor estimulante de colonias granulocito macrófago y a partir de ahí van a ser posible que surjan las diferencias en diferentes estirpes celulares. Sobre el desarrollo de las plaquetas, su parte primigénica son los megacariocitos. Actúa aquí en la interleucina 11. La interleucina 11 es la gran promotora de desarrollo de plaquetas que intervienen en la coagulación de la sangre, ¿sí? Interleucina 11. En el desarrollo de los linfocitos, de los glóbulos rojos, ¿quién interviene? La eritropoyetina, es una citocina también, eritropoyetina. Eso no tiene que ver nada con el sistema inmunitario. Las plaquetas de alguna manera intervienen en el sistema inmunitario, después lo vamos a ver. Después, en el desarrollo de los monocitos, macrófagos, células dendríticas interdigitantes, el factor estimulante de colonias del monocito macrófago. En el desarrollo de los granulocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, interviene el factor estimulante de colonias de los granulocitos, ¿sí? Pero aparte, la interleucina 3 interviene en el desarrollo de basófilos y la interleucina 5 en el desarrollo de los eosinófilos, ¿sí? A esas interleucinas que intervienen en la médula ósea para el desarrollo de estas estirpes celulares se les llama factores estimulantes de colonias, ¿sí? Entonces, cuando comencé la clase de citocinas, yo les dije que básicamente las citocinas tenían 3 tipos de acciones. Una, actuar sobre la misma célula y hacer una función autocrina. 2, actuar sobre células vecinas y hacer una acción paracrina.
Y les dije también que las citocinas podrían tener una acción endocrina, o sea, actuar a distancia sobre células. Son producidas por células del sistema inmunitario, por ejemplo, en el vaso, en los ganglios, y de ahí esas citocinas salen bien a la sangre, bien a la linfa y viajan a distancia y van a actuar sobre un órgano o una célula blanco a distancia. A eso se refiere la acción endocrina, ¿ya? Las hormonas son proteínas endócrinas que van a actuar a distancia. Por ejemplo, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, que pueden ser producidos por macrófagos, por linfocitos T helper 1, van a actuar a distancia, van a actuar sobre otros macrófagos que los macrófagos están en todos los tejidos del organismo, y van a actuar sobre esos macrófagos ¿para qué? Para secuestrar fierro. Secuestran fierro, y si no hay fierro en la sangre, entonces va a producir anemia, pocos glóbulos rojos, porque no hay disponibilidad de fierro. La interleucina 1, prolactina, hormona de crecimiento, van a actuar sobre el sistema nervioso central para hacerle producir más óxido nítrico, óxido nitroso, y esto va a inducir sueño, va a hacer producir sueño, ¿ya? La interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, el gamma interferón, ambos pueden actuar a distancia sobre el hipotálamo. En el hipotálamo es un centro termorregulador, regula la fiebre, la temperatura mejor dicho, se produce más prostaglandina 2, esta disregula el centro termorregulador, la consecuencia es fiebre, ¿sí? Fiebre. Cuando uno tiene infección y hay exceso de producción de estas citocinas, o cuando uno tiene cáncer y hay exceso de producción de estas citocinas para eliminar el cáncer, o cuando uno tiene enfermedades autoinmunitarias, se sobreactivan las células del sistema inmunitario equivocadamente para autoagredirlos, se producen exceso de estas interleucinas. Estas tres condiciones, infecciones, autoinmunidad, cáncer, pueden dar en común anemia, sueño, fiebre, ¿sí? Entonces, por eso es que, ¿a qué se deben los síntomas cuando estamos siendo agredidos por antígenos, cancerígenos, microorganismos o autoinmunidad? Se deben a las interleucinas, no se debe a la célula cancerígena en sí misma, no se debe a un microorganismo. Los síntomas que uno refiere se deben básicamente a la acción de las interleucinas que se están formando para eliminar a esos antígenos, ¿sí? Las interleucinas van a actuar sobre otras células que tienen que tener receptores para esas interleucinas, ¿ya? Entonces, una vez que la interleucina actúa sobre una célula blanca, sobre el cual va a ejercer su efecto, esa célula blanca tiene que tener el receptor para la determinada interleucina. La interleucina 2 tendrá pues el receptor para interleucina 2, que se llama el CD25. Y entonces, al actuar sobre su receptor, los receptores de las citocinas van a tener usualmente colas citoplasmáticas largas. Por lo tanto, van a propiciar reacciones de fosforilación. Van a fosforilar en cadena una serie de proteínas, señales, vías de señalización o factores de transcripción, y después va a venir la fosforilación de, primero es transducción de señales, después es factores de transcripción, y después estos van al núcleo de las células y ahí van a codificar y al final producir una determinada proteína. Al final de cuentas, las interleucinas, cuando ejercen su acción sobre una célula blanca, lo que van a hacer es hacerle producir determinadas proteínas para los cuales están hechas esas células, ¿sí? Es así como actúan las interleucinas, ¿sí? Sobre receptores en células blanco, activar vías de transducción, activar factores de transcripción y finalmente sintetizar proteínas, ¿sí? El factor beta transformante del crecimiento, que les he dicho que sirve para generar los TREG, para generar los T helper 17, los T helper 9. Ese factor beta transformante del crecimiento es producida básicamente por los linfocitos T helper 3. Hay una subpoblación de linfocitos T helper que se llaman los T helper 3. Y el factor beta transformante del crecimiento puede ser, a su vez, 1, el 2 y el 3.
¿Para qué sirve el factor beta transformante del crecimiento? Aparte de propiciar el desarrollo de esos linfocitos T, que he mencionado, tiene un rol fundamental inmunosupresor. Suprime prácticamente la activación, la fosforilación de todas las células del sistema inmunitario. Y también sirve para mucho en la reparación de heridas. Cuando uno se hace una herida, los factores beta transformantes del crecimiento van a propiciar la síntesis de matriz extracelular, o sea, lo que está fuera de la célula, lo que sirve de sostén de las células. Ahí hay muchas proteínas, colágenos, etc. Todo eso es propiciado por el factor beta transformante del crecimiento, en la reparación de heridas, ¿ya? Ahora vamos a tocar para que vean que una determinada citosina al actuar sobre su receptor puede propiciar el desarrollo, al final hacer producir varias proteínas, algunas proteínas con acciones similares y otras con acciones distintas, ¿sí? Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Esta citosina, el factor de necrosis tumoral alfa, va a actuar sobre su receptor, que está en una membrana celular de una determinada célula, ¿ya? Ahí va a activar vías de señalización, factores de transcripción, el CEYUM, toca genes que van a codificar para producir proteínas que intervienen en la proliferación de esas células, o sea, en la división, en el ciclo celular, ¿ya? Entonces, el factor de necrosis tumoral, al igual que la interleucin 2, que es la gran proliferativa, también puede producir proliferación de células. Produce proteínas que intervienen en el ciclo celular y que tienen que ver con la mitosis, la división de la célula, ¿sí? Se dividen en varias células y eso es la proliferación. Pero el factor de necrosis tumoral también puede hacer producir proteínas que tienen que ver con propiciar la apoptosis, la muerte de una célula, ¿sí? El factor de necrosis tumoral, al unirse sobre sus receptores, puede activar a unas enzimas que se llaman las caspasas, ¿sí? Caspasas que van a actuar a nivel de la mitocondria, van a activar este ciclo del citocromo C oxidasa, van a producir caspasa 3, y la caspasa 3 es una enzima, es una proteína que tiene que ver con degradar los ácidos nucleicos de esa célula, degrada los ácidos nucleicos. Si no hay ácidos nucleicos, no hay vida en esas células. Nuestras células en esencia se deben a los ácidos nucleicos, ¿no? Los ácidos nucleicos producen todas las proteínas que constituyen las células. Y entonces la caspasa 3 degrada los ácidos nucleicos, y si no hay ácidos nucleicos, eso se llama apoptosis, muerte celular programada. El factor de necrosis tumoral puede producir apoptosis, muerte celular programada. Pero el factor de necrosis tumoral también puede producir la muerte de una célula, pero no por apoptosis, sino por necrosis. Y tiene otro camino, otra vía. El factor de necrosis tumoral alfa, al actuar sobre su receptor, va a hacerle producir esfingomielinasa, esta activa la ceramide, este va también a la mitocondria, pero el efecto de la ceramide es hacerle producir radicales libres de oxígeno. Los radicales libres de oxígeno van a hacer liberar de la membrana de esta célula lípidos peróxidos. Y todo esto, todo lo que es radicales libres y peróxidos lipídicos, destruyen todo lo que es material orgánico de la célula, lo destruyen, lo matan, ¿sí? Y eso es entrar en necrosis de la célula. Entonces el factor de necrosis tumoral también puede producir necrosis celular de otra manera. Pero contrariamente, el factor de necrosis tumoral también puede promover la sobrevida de la célula. Fíjense, acciones contrarias, ¿ya? La sobrevida de las células. El factor de necrosis tumoral, al actuar sobre sus receptores, van a hacer que a la mitocondria libere radicales libres de oxígeno, y estos radicales libres de oxígeno, en poca cantidad más bien, pueden activar al factor nuclear kappa beta, y este pasar al núcleo, toca determinados genes y hacerle producir esta proteína 1 adaptadora, y esta proteína 1 adaptadora son varios factores de sobrevida. Uno de ellos, por ejemplo, el BCL-eticele, que es una proteína antiapoptósica que impide la apoptosis, la muerte de la célula, ¿sí? Entonces, el
El factor de necrosis tumoral también puede promover la sobrevida de las células contrariamente a lo que es la muerte de una célula. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que esto suceda? Y estos efectos antagónicos o hay veces sinérgicos de las interleucinas así se dan en la práctica, ¿ya? El hecho es de que nuestras células son muy inteligentes para saber cuándo sobrevivir o cuándo morir. Cuando una célula sobrevive es porque todavía sirve. Cuando una célula decide morir es porque ya no sirve, ya está vieja, ya no sirve. Entonces va a programar su muerte, él sabe cuándo y de qué manera morir, ¿ya? Esto ya lo hice, ¿no? Entonces, para concluir este tema de las interleucinas, hay hoy en día en el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias, en las cuales el sistema inmune nos autoagrede, porque hay exceso de producción de interleucinas, bien sean TGLT1, que generan autoinmunidad celular, o bien exceso de citocinas TGLT2, que promueven autoinmunidad tumoral. Hoy día están bien identificadas estas interleucinas y sirven para qué. Me van a servir para tratar enfermedades autoinmunitarias, bien sean de autoinmunidad celular o bien sean de autoinmunidad humoral. Hoy en día, el mejor tratamiento en enfermedades autoinmunitarias, que son muchas las enfermedades autoinmunitarias que agreden sobre todo a gente joven, jóvenes, mujeres sobre todo, se utiliza como tratamiento de elección. Los que mejores resultados están dando en el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias es el bloqueo de determinadas interleucinas, sobre todo de lo que son interleucinas proinflamatorias, ¿ya? Bloquear el efecto de interleucin 1, que es proinflamatorio, bloquearlo al factor de necrosis tumoral, que es proinflamatorio, bloquear a la interleucin 6, que es proinflamatoria, bloquear a la interleucin 17, que es proinflamatoria. Hoy en día en el tratamiento de estas enfermedades autoinmunitarias proinflamatorias se utilizan estos cuatro medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales y que van a antagonizar a cada una de estas citocinas, ¿sí? Entonces, hoy en día en el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias se utilizan bloqueadores de interleucin 1, factores de necrosis tumoral, interleucin 6, interleucin 17. También hay de otras, sí, por ejemplo la 12, la 23, ¿ya? Pero aparte de eso, y como ya se está descubriendo cada vez más acciones de interleucinas, por ejemplo acá nomás les he puesto algunos artículos que nos dicen, por ejemplo, interleucin 35, un agente terapéutico potencial para enfermedades autoinmunitarias. Interleucin 35 también es una citocina proinflamatoria y se le está utilizando para bloquear a esta interleucina en enfermedades autoinmunitarias, lupus, artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, etc. ¿Ya? Entonces, hoy en día se está estudiando mucho qué interleucinas se pueden bloquear para neutralizar enfermedades autoinmunitarias. También la interleucin 13, ¿se acuerdan de la interleucin 13? También es un blanco terapéutico prominente para el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias, interleucin 13, ¿ya? Enfermedades autoinmunitarias, ya vayan conociendo, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, colitis ulcerativa, diabetes tipo 1, síndrome de Sjögren, etc. ¿Sí? Entonces, bloquear interleucin 13 también ya se está comenzando a tratar estas terapias. Y también bloquear a la interleucin 22. Hay un emergente rol para bloquear interleucin 22 en diferentes enfermedades autoinmunitarias, nuevamente lupus, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, Sjögren, psoriasis. Son muchas las enfermedades autoinmunitarias en las cuales el sistema inmune nos autoagrede, se forman exceso de citocinas proinflamatorias sobre todo que nos autoagreden, entonces hay que bloquearlos. El mejor tratamiento hasta el momento en el tratamiento definitivo de enfermedades autoinmunitarias es el tratamiento de bloqueo de exceso de interleucinas proinflamatorias, ¿sí?
Para eso sirve conocer interleucinas. ¿Ya? Preguntas